Hola, en este video vamos a ver que una involución está determinada por dos pares de puntos conjugados y también vamos a ver la relación entre involución y el concepto de razón cruzada. Primero, supongamos que tenemos una hilera de puntos y sabemos que A', B y B' son pares conjugados en una involución. Y vamos a tomar un punto C, que puede ser cualquiera, sobre esa recta, y lo que queremos hacer es una construcción para poder encontrar el conjugado en esa involución de ese punto C. Lo primero que vamos a hacer es tomar un punto P que no esté sobre la recta. Puede ser cualquier punto, la única condición es que no esté sobre la recta que contiene a los 5 puntos. Ahora vamos a trazar el circuncírculo de los puntos A', A' y P. Por eso era importante que P estuviera fuera de la recta, para que sí exista ese circuncírculo. Análogamente, tomamos el circuncírculo de los puntos P, B y B'. La intersección de esos dos circuncírculos, además de P, vamos a denotarla por Q. Y finalmente, vamos a trazar el circuncírculo de los puntos P, Q y C. Ese circuncírculo corta a la recta en otro punto, vamos a decir C', y la afirmación es que ese C' justamente es el conjugado de C en esa involución. Vamos a ver por qué. Si trazamos la recta PQ, corta a la recta original en un punto, vamos a llamarle O. Y ahora observa que por potencia del punto O a la circunferencia azul vamos a tener que OP por OQ es lo mismo que OA por OA'. Por esto también lo podemos hacer para la circunferencia roja. También vamos a tener que OP por OQ es igual a OB por OB'. Y también vamos a tener que va a ser igual a OC por OC', si vemos la potencia de ese punto O con respecto a la circunferencia verde. Por lo tanto, el punto O es el centro de la involución y con eso ya demostramos también que C y C' son conjugados en esta involución. Ahora vamos a probar el siguiente resultado. Si tomamos cualesquiera 4 puntos de 3 pares de puntos conjugados en una involución, entonces la razón cruzada de esos 4 puntos es igual a la razón cruzada de sus conjugados correspondientes. Para la demostración, sin pérdida de generalidad, vamos a tomar a los puntos A, B, A' y C'. Puedes tomar cualesquiera otros 4 y el procedimiento va a ser completamente análogo. Lo que queremos demostrar es que la razón cruzada de estos 4 puntos es igual a la razón cruzada de sus conjugados en la involución, es decir, la razón cruzada de A', B', A y C. Lo primero es que como son pares conjugados de una involución, tenemos que existe una constante K distinta de 0 que va a ser igual a OA por OA' igual a OB por OB' igual a OC por OC'. Aquí O es el que juega el papel del centro de la involución. De aquí podemos decir que OA es igual a K sobre OA' o también podemos decir que OA' es igual a K sobre OA. Análogamente con B o con C. Esto lo vamos a utilizar para las siguientes cuentas. Recuerda que la razón cruzada de A, B, A', C' es igual al cociente de los siguientes cocientes. A' sobre A'B entre AC' sobre C'B. Como A' y O son colineales, voy a abrir ese segmento con segmentos dirigidos con el punto O. Es decir, lo que voy a hacer es la primera parte expresarla como AO más OA', lo mismo con la parte de abajo, es decir, A'O más OB sobre AO más OC' sobre
C'O más OB. Esto lo hice de esta manera porque AO lo puedo obtener de aquí análogamente con todos los demás. Así vamos a tener que el cociente AO más OA' sobre A'O más OB es igual a K entre A'O más K entre OA sobre K entre AO más K entre OB'. Haciendo la suma del numerador y del denominador, esto me queda como K por OA más A'O sobre el producto de A'O por OA. Y en la parte de abajo me queda algo similar, es decir, K por OB' más AO sobre el producto de AO por OB'. Como tengo K sobre K, eso es igual a 1. Y también tengo OA sobre AO, eso es igual a menos 1. Aquí lo voy a dejar señalado. Y observa que OA más A'O es lo mismo que A'A. Y OB' más AO es lo mismo que AB'. Es decir, aquí voy a tener que esto es igual a A'A sobre AB' por OB' sobre A'O con el menos. Finalmente, esto lo escribo como AA' sobre AB' por OB' y voy a intercambiar letras para quitar el signo, entonces esto sería OA'. Haciendo el mismo procedimiento voy a tener que el otro cociente AO más OC' sobre C'O más OB va a ser igual a A'C sobre CB' por OB' sobre OA'. Entonces en el numerador tengo esta parte que es igual a esta parte que está aquí en el denominador. Esto implica que este cociente va a ser igual a A'A' sobre AB' entre A'C sobre CB'. En donde puedo intercambiar letras tanto en el numerador como en el denominador de esta primera parte, y entonces voy a tener que esto es lo mismo que A'A sobre B'A sobre A'C sobre CB'. Pero esto es la razón cruzada de A', B', A, C. Y es justamente lo que queríamos demostrar. Finalmente, vamos a probar un resultado recíproco al anterior. Vamos a tener 3 pares de puntos relacionados por pares, es decir, como que A y A' son correspondientes, B y B' son correspondientes, C y C' son correspondientes. Lo que nos dice el resultado es que si yo tomo cualesquiera 4 de estos puntos y resulta que su razón cruzada es igual a la razón cruzada de sus puntos correspondientes, entonces esos puntos deben de ser pares conjugados de una involución con respecto a algún punto O de esa recta L. Podemos hacer un dibujo solo para guiarnos. Entonces tenemos puntos A, A', B, B' y C y C'. Lo que vamos a hacer es, con la construcción que dimos al principio del video, encontrar el punto O, que va a ser el centro de la involución, con los pares conjugados A' y B'. Supongamos que ese punto O está por aquí. Esa construcción también me ayuda a encontrar el par conjugado en esa involución del punto C, vamos a llamarle C'B'. Lo que yo quiero demostrar es que C'B' y C' en realidad deben de ser el mismo punto.
porque con eso ya aseguraríamos que los tres pares AA', BB' y CS' son pares conjugados de una involución. Con la involución construida, yo tengo que A', B, B', C y C' son pares de esa involución. Entonces, por el teorema anterior, lo que voy a tener es que si yo tomo los 4 puntos A, B, A' y C', su razón cruzada debe de ser igual a la razón cruzada de sus puntos conjugados, es decir, con A', con B', con A y con C. Pero por hipótesis, yo tengo que si tomo cualesquiera 4 puntos de estos 6, su razón cruzada va a ser igual a la razón cruzada de sus puntos correspondientes. Es decir, voy a tener aquí que esto es igual a la razón cruzada de A, de B, de A' y C'. Pero observa que en esta cuarteta tengo estos 3 puntos AB, A', y en esta otra cuarteta también tengo estos 3 puntos AB, A'. Eso quiere decir que tengo la misma razón cruzada de 4 puntos donde 3 son iguales. Como sabemos que el cuarto punto debe de ser único para obtener la misma razón cruzada, entonces concluimos que C' y C' deben de ser el mismo punto. Por lo tanto, tenemos que los pares AA', B' y CS' son pares conjugados de la involución con respecto al punto O. Con esto terminamos esta clase.